Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, miércoles 19 de julio. Como lo he anticipado, ya está conmigo Jonathan Mencos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Con Jonathan hablaremos un poco de la situación fiscal y económica en nuestro país, tributación y pensiones. Jonathan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a TVX. Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gran gusto estar con ustedes. Gracias, Jonathan, por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía, aprovechando su viaje a El Salvador por una presentación de una información, una investigación que ha hecho ICEFI referida a los gastos tributarios. Ya hablaremos sobre eso en el transcurso de esta entrevista, de esta plática, pero me gustaría que iniciemos con esto, Jonathan. Desde una lectura centroamericana y comparada que el ICEFI hace a través de sus investigaciones y sus publicaciones recurrentes, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen del estado en este momento de la economía en El Salvador respecto a la región? ¿Cómo ven a ustedes El Salvador en este momento en su situación económica? Bueno, en el contexto regional lo que nosotros encontramos es que El Salvador continúa siendo el país que menos crece en la región. Si analizamos de 2000 para el 2016, mientras El Salvador tuvo un crecimiento promedio de 2% anual, Centroamérica creció en torno al 4%. Y nosotros consideramos, a la luz tanto de este crecimiento tan débil como de los indicadores sobre pobreza. Por ejemplo, el último dato nos dice que hay 2.6 millones de salvadoreños padeciendo pobreza, 2 millones de salvadoreños aproximadamente afuera de El Salvador. Estos datos nos obligan a pensar que el modelo económico salvadoreño está colapsado y que es importante reconocerlo para poder hacer cosas al respecto. Creemos que El Salvador es uno de los países a los que las ideas neoliberales, digamos ese consenso de Washington que se inició su discusión a finales de los años 80, pues El Salvador llegó con muchísima fuerza. Prácticamente las funciones de la administración pública fueron dejadas de lado para que el mercado aparentemente se encargara de resolver todo. Hoy sabemos, y hay muchísima investigación que nos revela que estaba bien, digamos que buscar la estabilidad, buscar ciertas normas que prometía el consenso de Washington iban a equilibrar las economías, pero se nos dejó de lado la discusión de que las economías o las naciones también son sociedad y hay que hacer enormes esfuerzos para fortalecer la democracia, el desarrollo, el bienestar de las personas y no únicamente preocuparnos del bienestar de las variables, como decimos nosotros en el ICEFI, que parece que nos preocupa más el interés o la tasa de inflación que los niveles de pobreza, de desempleo, de inseguridad que tienen que afrontar los ciudadanos. Jonathan ha mencionado una frase muy interesante y muy provocadora, el hecho de hablar de un modelo colapsado en nuestro país, un modelo de desarrollo. Y a propósito, y me gustaría tener su apreciación sobre esto, entonces las consecuencias de ese modelo de desarrollo que está colapsado en nuestro país se refleja en unas tasas de crecimiento bastante bajas. Usted lo ha mencionado, baja a comparación de los países de Centroamérica, pero también tenemos un escenario de impago por la deuda previsional y también cómo se viene en aumento la deuda que tiene el Estado salvadoreño, los flujos de inversión extranjera que no son muy constantes en el caso de El Salvador, pero también poca generación de empleo. Pero las élites políticas y económicas en el país no hablan de un modelo colapsado, evitan este tipo de discusiones y nos lleva a esta pregunta, ¿por qué no hablan de esto que se debería hacer con mucha más franqueza y con más sinceridad, que nuestro modelo de desarrollo ha colapsado y tiene un alto costo social, Jonathan? Así es, bueno, nosotros desde ICEFI reconocemos que en la medida en la que digamos que el modelo está colapsado, estamos obligados a plantear una reforma a ese modelo. Y también hay que comprender que siempre que el neoliberalismo, la forma de quitar a la administración pública de un rol vinculado al desarrollo, siempre que esto no ha funcionado, la receta ha sido, bueno, hagamos más neoliberalismo, abramos más la economía, busquemos nuevos mercados para exportar y dejamos de lado la discusión sobre estas reformas básicas para poder sacar adelante a una nación como la salvadoreña. Recientemente, hace 2 o 3 meses, tuve la oportunidad de estar acá y una persona de una institución financiera internacional decía que el problema de El Salvador es que le había faltado profundizar la liberalización de los mercados. Y en realidad ya no hay nada que liberalizar, ya no hay ninguna frontera, ni financiera, ni económica, ni comercial, sobre la que podamos decir que está mal el modelo, que en la medida en la que lo corrijamos, todo lo demás va a estar bien. Creo que es un tiempo para sincerarnos, y más que esperar de las élites económicas un cambio en su mirada del mundo,
porque al final hay quienes sí les va bien con este modelo. Es a los que no nos va bien con el modelo que tenemos que hablar de esos cambios. Y esto quiere decir que la política fiscal es una arena política y además es un juego político en el que es el que tiene más poder el que infortunadamente decide, no es el que suma más votos en una elección. Justamente vamos a hablar en unos minutos sobre el tema de la política fiscal y el análisis que ICEFI tiene sobre su configuración en nuestro país. Pero antes quiero aprovechar y quiero pedir a la producción si nos puede proyectar una tabla que apareció en una de las investigaciones del ICEFI que publicó recientemente ante el tercer año de gestión de Salvador Sánchez Serén. Y me llama la atención porque ustedes presentan en esa tabla, la tabla está bastante compuesta en datos e información, sí, pero para efectos de nuestros amigos y amigas de la audiencia, para tener claro la idea, ustedes hacen algo muy interesante, que hacen un seguimiento al cumplimiento de las metas económicas establecidas en el plan quinquenal. Poco se suele hacer esto, pues, ante la coyuntura y el día a día no se lleva el seguimiento, pero ustedes toman algunos indicadores y algunas metas. Sí. Particularmente me llama la atención que muestran como aspectos desfavorables el tema de no abastecimiento de los granos básicos, la no disminución de personas ocupadas con una remuneración inferior a la línea de la pobreza, el no aumento a la inversión privada doméstica y aspectos que sí son favorables o que se está logrando o mostrando algún avance en el tema del PIB, la producción de energía renovable, la ejecución de la inversión pública y el aumento de la inversión extranjera directa. Solo para hacer una reseña, Jonathan, pero me gustaría que nos explicara un poco la razón de hacer este comparativo y llevarle seguimiento a lo que el gobierno formula en un plan quinquenal y lo que viene desarrollando, lo que viene ejecutando en materia de políticas públicas. Así es. Bueno, en primer lugar, nosotros en ICEFI reconocemos que el plan quinquenal es la apuesta política del gobierno actual y que por lo tanto sobre eso es que tenemos que evaluar si se están llegando a resultados. Y hay luces y sombras. El documento de evaluación nos revela que efectivamente hay un crecimiento superior al esperado y hay algunas variables que vale la pena rescatar como cosas bien hechas. Pero desafortunadamente hay que decir que en materia social sí que han habido algunos retrocesos y esos indicadores que hoy no son lo suficientemente exitosos como para aplaudir la gestión del gobierno actual, tienen que ver con el bienestar de las personas. Pobreza, incluso hay un incremento de la mortalidad infantil, del analfabetismo en las evaluaciones de condiciones de vida de los salvadoreños. Vemos en los datos, por ejemplo, niños que migran sin ninguna compañía adulta hacia Estados Unidos, también son datos muy alarmantes. Por ejemplo, 1 de cada 3 niñas, niños o adolescentes salvadoreños que tendrían que estar adentro del sistema educativo, hoy no lo están. Quedando 2 años de gobierno, lo que hemos encontrado es que la crisis fiscal ha disminuido muchísimo las posibilidades de éxito del gobierno, así como lo hizo la crisis fiscal en el gobierno anterior. Y en la medida en la que este problema no se ha solucionado, los gobiernos y los políticos cada vez más se van a ir enfrentando a un discurso progresista en algunos casos, a un discurso que intenta dar mayor bienestar a las personas frente a una realidad fiscal que no da la talla para poder vincular, calzar su discurso político con la realidad de sus políticas públicas. Y suele ocurrir también, Jonathan, que en los planes quinquenales los gobiernos hacen un punteo de aspectos que consideran que pueden lograr, aspectos y no suelen quedar plasmado por escrito los temas que son más áridos o que son más difíciles, pero que son trascendentales. Y aquí nos lleva un poco el seguimiento a la política fiscal y me gustaría aprovechar para consultarle esto. ¿Cómo valora usted en este momento el esquema de la política fiscal salvadoreña, el esquema con el cual está configurada nuestra política fiscal? Bueno, como lo hemos dicho nosotros siempre, la política fiscal es el rostro concreto del contrato social. Es ahí donde sabemos qué derechos vamos a financiar, qué derechos se van a quedar sin financiar, quién paga impuestos, a quién lo vamos a privilegiar no pagando impuestos. Y en ese sentido habría que decir que la política fiscal salvadoreña continúa estructurada únicamente para que el Estado sobreviva y no para que el Estado fomente el desarrollo y fortalezca la democracia.
Vemos por el lado del gasto disminuciones en la inversión social, por ejemplo. Los datos para este año 2017 nos dicen que hemos retrocedido en inversión social hasta llegar al mismo nivel que se tenía en 2010. Hemos visto una carga tributaria neta de 15.5% del Producto Interno Bruto, mientras el endeudamiento sigue creciendo. Es impresionante cómo habría que reconocer que el gobierno central en alguna medida intenta tener las cuentas lo mejor posible, en términos de incluso generar superávits, para que al momento de incorporar la deuda previsional, esta deuda que es tan grande y que tiene el mayor crecimiento de la deuda pública en este momento se da a través del sistema previsional, bueno, el gobierno intenta acomodar esa gran deuda a través de disminuciones en su gasto público. Con lo cual, si esta tendencia continúa, lo que vamos a ver en septiembre, cuando se entregue el presupuesto para el próximo año, va a seguir siendo un presupuesto basado en la austeridad, un presupuesto que entonces está sacrificando las posibilidades de bienestar de la población. En un espacio, Jonathan, en una universidad, Héctor Dadiresi mencionaba algo que me generó mucha reacción y me gustaría tener su punto de vista sobre esto. Él mencionaba que le extrañaba que El Salvador no ha llegado a un escenario bastante crítico en sus economías. Estamos en una situación bastante delicada, pero no ha hecho craca, por decirlo así, no ha entrado el escenario económico en una situación difícil. Desde la lectura del ICEFI, por los indicadores, pero también por las expresiones y las acciones, El Salvador está llegando a un escenario casi que al límite de sus finanzas públicas y que puede derivar esto en una situación de un default o un escenario más fuerte que han enfrentado otros países en el mundo. Sí, totalmente. Bueno, nosotros en ICEFI, de acuerdo a nuestros indicadores macrofiscales, sí reconocemos que hay dos países en la región con una crisis fiscal importante. Uno es Costa Rica y el otro es El Salvador. De los dos países, el que tiene las finanzas públicas más complejas es El Salvador. Y esto tiene que ver con que hemos seguido, yo lo digo coloquialmente, pateando la bola hacia adelante para discutir los enormes problemas de la previsión social en el país, que acarrean graves problemas a las finanzas públicas. Hemos dejado de lado en El Salvador la discusión sobre los incentivos y privilegios fiscales, que también le restan posibilidades de recaudación al Estado. Y finalmente hay un tercer elemento que, de todos, porque hay muchos más, pero tres elementos importantes. El tercero tiene que ver con que hemos dejado de discutir sobre la necesidad de una administración tributaria más efectiva. Sí. Los últimos datos de evasión de IVA, por ejemplo, nos decían que se pierden 800 millones de dólares como fruto de la evasión de este impuesto, que representa 4 veces el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, el 90% del presupuesto del Ministerio de Educación. Entonces, frente a eso, pensar que nuestros políticos y que las élites económicas no tienen capacidad de ver que nos estamos encaminando a un barranco del cual va a ser muy difícil y muy doloroso salir, pues yo creo que la mayor alerta tiene que ser hacia los ciudadanos. Yo no sé si los ciudadanos están comprendiendo los retos a los que nos estamos enfrentando, y son retos de la generación de hoy, pero retos que influyen en las generaciones futuras, ¿verdad? Una mala educación, una mala cobertura va a seguir produciendo jóvenes y adolescentes afuera de las escuelas, cercanos a la violencia, a la migración, y una descomposición social que hay una gran pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cuánta pobreza, cuánta desigualdad es capaz de soportar un sistema democrático? La historia nos dice que es muy poco, y que El Salvador, al igual que Guatemala y Honduras, estamos rompiendo un récord en términos de pretender vivir en una democracia, cuando en realidad vivimos más bien en la selva. En la selva, sálvese quien pueda. El que no tiene trabajo, pues tampoco come. El que no tiene acceso a educación o a salud privada, tiene muy poco acceso a la pública. Esos son unos riesgos muy grandes para la democracia y para el desarrollo. Y ahí entra entonces, Jonathan, el rol de la política fiscal. O sea, ¿cómo puede tener la capacidad en el aspecto distributivo y redistributivo, ingresos? Pero también aparece un asunto que me llama la atención, Jonathan, y es escuchar, por ejemplo, del ministro de Hacienda y tener la posibilidad de aumentar el IVA particularmente, pero no necesariamente se habla de impuesto al patrimonio, o se discute de una manera bastante superficial
superficial, un impuesto al patrimonio, un impuesto a la riqueza, un impuesto a todas aquellas personas que son multimillonarios en el país. Y es un tema que no se puede evadir del análisis de política fiscal. Pero ¿qué pasa cuando se escucha, por ejemplo, en autoridades que sea una opción o que sea una posibilidad aumentarle un puntaje al IVA? Sí, bueno, obviamente incrementar el IVA tiene una respuesta muy rápida en términos de recaudación, que en todo caso es una de las preocupaciones latentes en el Ministerio de Hacienda, estamos seguros de eso. Sin embargo, cuando hablamos de política fiscal para el desarrollo y para la democracia, también hablamos de una mayor responsabilidad de quien más tiene que aportar más a la construcción del Estado. Y en ese sentido, el incremento del IVA podría no ser la clave frente a las discusiones de una mayor justicia fiscal. Y siempre postergamos la discusión de la justicia fiscal en términos del impuesto sobre la renta, impuestos al patrimonio, eliminación de privilegios fiscales para ciertos sectores económicos, lo que refleja evidentemente quién tiene el poder de decisión. Al final, los gobernantes en Centroamérica están más preocupados por cómo ven sus políticas, sus financistas presentes y futuros, que cómo ven sus políticas sus electores. Y eso es precisamente lo que nos toca cambiar. Yo creo que los salvadoreños tienen la suficiente madurez, los ciudadanos salvadoreños, y el suficiente conocimiento de qué es vivir en una guerra, de qué es vivir en condiciones de pobreza. Y ahora lo que les falta es tener el valor de organizarse, de pensar que la política fiscal es una cuestión ciudadana, no es una cuestión del ministro ni del Fondo Monetario, y a partir de esto empezar a construir un espacio de apertura desde las organizaciones sociales para una discusión social sobre la política fiscal y no de números. Aquí no se trata de recaudar únicamente, de recaudar más. Ese no es el mayor problema. El mayor problema es que seguimos construyendo una sociedad en la que no cabemos todos. Y entonces cualquier intento de mejorar la política fiscal, disminuyendo empleados públicos, disminuyendo el gasto público, incrementando el IVA, lo único que va a hacer es profundizar nuestras grandes desigualdades y los grandes problemas sociales y obviamente políticos que tiene este país. Perfecto, Jonathan. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos de los incentivos fiscales. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. Nos encontramos en el segmento de la entrevista de la primera emisión de Informa TVX, miércoles 19 de julio. Está conmigo Jonathan Mencos, director ejecutivo del ICEFI, y con él estamos hablando de la situación fiscal en nuestro país, y en este momento lo haremos de los incentivos fiscales, que fue uno de los tópicos que se desarrolló esta mañana en una actividad que el ICEFI participó. Y quiero aprovechar, Jonathan, entonces para consultarle esto. Brindar privilegios fiscales en un país, en una sociedad como la salvadoreña, ¿se traduce necesariamente a una mayor producción o ampliación de su matriz productiva y generar más empleo en El Salvador? Porque esa es una de las ideas o una de las afirmaciones que está de fondo en brindarle incentivos fiscales a los empresarios. Generan más empleos, amplían la matriz productiva, se genera desarrollo, pero en general, en la situación de El Salvador y como lo lee el ICEFI, ¿es esto cierto? Bueno, el estudio enfatiza que no hay ninguna datos suficientes como para poder afirmar que esta política de incentivos a la inversión está teniendo resultados efectivamente en materia de crecimiento económico, de transformación productiva o de generación de empleo. Uno de los grandes hallazgos de la investigación es que los países no están produciendo ninguna información que permita medir la efectividad de sus privilegios. Creo que tenemos ministerios de economía y algunos diputados en los congresos y asambleas de la región que luchan porque se aprueben estos privilegios fiscales, aun cuando no tienen sustento económico detrás. Pero lo peor del caso es que una vez aprobados, nadie se encarga de darle un seguimiento para saber si en verdad se están haciendo los réditos que nosotros esperábamos con estos incentivos. El estudio también documenta que los factores críticos que atraen inversión en los países en general, a nivel mundial, tienen que ver en primer lugar con un mercado de consumidores. O sea, las inversiones están buscando países en donde no haya pobreza, sino que haya cierto nivel de bienestar que permita producir y comerciar. Si las inversiones lo que quieren es únicamente aprovechar la cercanía del territorio con mercados como el estadounidense, pues también van a pedir carreteras, puertos, aeropuertos, personas educadas, seguridad. Y lo que encontramos es que en Centroamérica, y El Salvador no es la excepción,
se ha querido tapar el sol con un dedo. Las políticas intentan decirnos, si yo no le cobro impuestos al inversionista, tal vez él no vea que no estoy produciendo carreteras, ni puertos, ni aeropuertos, tal vez él no note que hay una gran violencia y crimen en la sociedad y que, por ejemplo, no tengo personas lo suficientemente educadas como para poder estar trabajando o ser consumidores de sus productos. Eso es una gran mentira, ¿verdad? Es imposible atraer inversión si no comprendemos que hay otros condicionantes de la inversión que los propios inversionistas han dicho que es importante. En este ranking de los 20 factores críticos de la inversión, el pago de impuestos aparece en el número 11, con el 29% de los votos de los encuestados a nivel global. Dentro de los más importantes, como ya decía, está el tener un mercado de consumo. 77% de los inversionistas quieren invertir donde se puede vender la producción. Menos de 77, pero por encima de 70, quiere tener reglas claras sobre cómo puede hacer para estar invirtiendo en un país en donde no hay una revolución mañana y cambian las reglas del juego. En el número 7 de factores críticos, los inversionistas buscan países en donde no haya corrupción. Ahí hay una gran tarea que tenemos que hacer en Centroamérica. A nivel ya salvadoreño, las encuestas a empresarios nos dicen que el pequeño y mediano empresario, para invertir más, necesita, en primer lugar, tener acceso al mercado financiero. Sí. Los pequeños y medianos productores, que son los que producen más empleo, además, en nuestras economías, no tienen suficiente acceso a crédito o ese crédito llega muy caro. Los grandes empresarios y los medianos empresarios también dicen que el crimen está jugando un rol negativo en sus posibilidades de invertir en este país, así como la informalidad. Frente a esto, el no pagar impuestos no resuelve en gran medida estos debates que están teniendo en realidad los empresarios. Es interesante porque en función de estos datos no puede preguntar, entonces los incentivos fiscales no van generando o no llevan a la razón por las cuales se brindaron o que se facilitaron en el régimen político del país. Y quiero aprovechar para hacer una lectura así, preguntarle una lectura centroamericana. Esto no es una tendencia solamente de El Salvador, a nivel centroamericano, Costa Rica, Guatemala, Honduras también ofrece un esquema de incentivos fiscales. Y si hacemos esa lectura de una perspectiva comparada, lo hacemos en igualdad de condiciones o unos lo hacen para ponerse a lo más bajo o brindar la mayor cantidad de incentivos fiscales para que lleguen los inversionistas y eso no necesariamente se vuelve cooperativo sino competitivo. ¿Cómo está Centroamérica en esa lógica? Así es. Bueno, nosotros los estados centroamericanos estamos inmersos en una carrera a fondo, se dice, es saber quién ofrece más privilegios fiscales y más privilegios a las inversiones, de tal forma que lo que comienza siendo un incentivo de no pago de ISR durante 10 años en El Salvador, se convierte en un incentivo de no pago de ISR de 20 años en Honduras y a infinito en Nicaragua. Lo que nosotros vemos en el estudio que se presentaba hoy es que hay 3 estadios que hay que comprender. El primero es, ¿qué pasa si en Centroamérica ningún estado ofrece privilegios fiscales a las inversiones? Bueno, los inversionistas van a decidir en función de otros factores. Por ejemplo, lo que ya decíamos, si las personas están mejor educadas, si hay más seguridad, si hay infraestructura económica, qué tan cerca están de un mercado como Estados Unidos. Esa es la decisión que se va a tomar en ese primer estadio. En un segundo estadio, cuando hay un país que ofrece un incentivo tributario a la inversión, pues ese país puede que sea más atractivo si ese incentivo supera los problemas de seguridad o supera las ventajas de educación que tienen otros países cercanos. En el tercer estadio, ¿qué pasa cuando todos los países le ofrecen en términos de privilegios fiscales casi lo mismo al inversionista? Pues resulta que el inversionista vuelve al primer momento. Si en todos les están ofreciendo no pagar ISR, pues entonces ahora va a escoger el país por el nivel de seguridad, por el nivel de educación, de infraestructura, de certidumbre, con lo cual los incentivos solo sirvieron para disminuir las posibilidades que tienen los estados de mejorar la educación, las carreteras, las escuelas, la salud pública. Así es que estamos en una espiral hacia abajo, en donde cada vez que le decimos a alguien que no paga impuestos, estamos también condenando
a la sociedad a no tener suficientes bienes y servicios públicos. Hay otro dato que me llama mucho la atención y que aparece en esta investigación realizada por ICEFI, en el cual, con información disponible del Ministerio de Hacienda para el año 2013, el gasto tributario, en este caso los privilegios fiscales en materia del impuesto sobre la renta para el año 2013 fue de 197.8 millones de dólares. Hablamos de 0.81% del Producto Interno Bruto. Y de ese monto que acabo de mencionar, de los 197 millones, 94 millones son para subsidiar a las zonas francas y los depósitos de perfeccionamiento activo, básicamente las maquilas. Y aquí hay algo interesante, o sea, los ganadores en estos son los que están en estos esquemas de zona franca, Jonathan. Así es, sí, así es, y realmente no, yo creo que no debemos satanizar los incentivos tributarios, pero sí debemos exigir que esto no sea un acto de fe. Necesitamos saber si ese dinero que se están dejando de pagar sectores económicos particulares como las maquilas y las zonas francas, da resultados mejores que si les pidiéramos a ellos pagar impuestos y los convirtiéramos en seguridad para todos, en educación, en salud y para pues atender los graves problemas de transformación productiva que también tiene el país. Lo que estamos diciendo en este documento, y es una de las recomendaciones, es que necesitamos salir de la elaboración de políticas económicas y políticas públicas con los ojos cerrados. Necesitamos fundamentar mejor las políticas públicas y obviamente necesitamos hacerle ver al ciudadano que estas políticas públicas tienen un efecto sobre todos y no sobre sectores económicos en particular, porque hoy sí tenemos claro quién gana con los privilegios fiscales. Lo que no tenemos claro es qué gana la sociedad manteniendo un sector privilegiado. Otro de los aspectos que se menciona para conocer un poco el esquema de los privilegios fiscales, Jonathan, es que las autoridades o las instancias de los ministerios de Hacienda a nivel centroamericano poco divulgan esta información o no la disponen. En el caso de El Salvador sí es evidente, y lo mencionan ustedes, que poca información o estudios que se tiene al respecto. ¿Por qué se da esto? ¿Debilidad institucional? ¿Falta de los sistemas requeridos para recaudar esta información? ¿O simple y sencillamente porque no se puede obtener, porque hay alguna dificultad de llegar a este tipo de empresas para que faciliten estos datos? ¿Qué afecta? Bueno, yo creo que ese es parte del desafío de la transparencia fiscal. Se nos ha construido la idea de que transparencia fiscal es saber qué pasa con el gasto. Creo que necesitamos madurar y comprender que transparencia fiscal también significa qué pasa con los ingresos y que rindan cuentas a aquellos que no están aportando o que están siendo privilegiados con regímenes tributarios como los que hemos discutido. Como no hay quien empuje la discusión, las instituciones públicas yo creo que se han desentendido de intentar evaluar la efectividad de estos incentivos y de estos privilegios para sectores económicos puntuales. Ahora, si vemos un aspecto, y me llama mucho la atención esta idea desde el ICEFI que se promueve y también desde esta red de una tributación justa, ¿no?, en Centroamérica, es que la ciudadanía se incorpore con más fuerza, porque esto no es un tema solamente técnico, es un tema económico, sino es un tema político que requiere la reacción, la activación del tejido político. ¿Cómo se puede lograr, Jonathan, en sociedades centroamericanas, sobre todo pienso en El Salvador, pienso en Guatemala, fragmentadas, desiguales, en donde hay también ciertos componentes clasistas? ¿Cómo generar esta organización social en función de temas que pasa por un tema fiscal, pero tiene una expresión, un producto social en políticas sociales, en educación, en salud, en vivienda? Pero ¿cómo lograr esta activación ciudadana? Creo que viene siendo un tema que nos indigne como ciudadanos de las condiciones de darles privilegios a unos, y suelen ser a los más ricos, en detrimento de los más pobres y de la población en términos generales. Jonathan. Sí, bueno, yo creo que tenemos frente a nosotros los centros de pensamiento, los medios de comunicación, las universidades, el enorme reto de informar a la ciudadanía y de comenzar a acercarla hacia la política fiscal, que el ciudadano note que ahí se está jugando su futuro y el futuro de las generaciones venideras, en un país como el salvadoreño, en donde la política fiscal disminuye la desigualdad por el lado del gasto, pero aumenta la pobreza por el lado de los ingresos. Eso quiere decir que después de pagar impuestos, los más pobres son más pobres y los ricos de este país siguen conservando su nivel de riqueza, ¿verdad? Entonces, a nosotros desde ICEFI nos parece, y desde la propia Red Centroamericana de Justicia Fiscal, nos parece que tenemos que construir un lenguaje común que permita comprender que la política fiscal se debe hacer para el bienestar de los ciudadanos, no para el bienestar de los indicadores de inversión o de tasas de interés,
Creo que en primer lugar hay que retomar el sentido político de la política fiscal, que es el bienestar de las personas y la posibilidad de fundamentar 3 pilares del desarrollo: el crecimiento económico sostenible y bien distribuido, que genere empleos, que transforme la economía; el segundo pilar, que está vinculado al bienestar social, la protección social de todas las personas, sin importar en dónde vivan, su religión, su origen étnico, cualquier diferencia que hoy encontremos. Y el tercer pilar es la necesidad de retomar la idea de que el Estado tiene un rol que jugar en la construcción de la democracia. Ya dijimos que en los años 90 se construyó la idea de un Estado o de una administración pública apartada del desarrollo. Hoy tenemos que regresar a la administración pública a tener un rol estratégico en el desarrollo, porque al final ahí es donde nos estamos jugando las posibilidades de un futuro distinto. Es a través de los bienes y servicios públicos que los estados y las sociedades logran avanzar, y no es al revés. No tiene que haber primero inversión privada para que haya bienestar. Los casos exitosos de desarrollo nos dicen que primero tuvo que haber un Estado robusto que permitió ciertos niveles de bienestar y que esos a su vez aumentaron las posibilidades de inversión privada. Cierro la entrevista con esto. Jonathan le preguntaba antes sobre el rol ciudadano, construir tejido social que pueda participar de manera más clara y más concreta en el tema de política fiscal, pero lo llevo al otro extremo. También puede existir puntos de encuentro con los empresarios, con los grupos económicos, con los grupos económicos que en Centroamérica están muy claros, ¿no? Los más ricos, los ultra ricos, como les denominan en investigaciones que se han hecho. Puede existir puntos de encuentro con ellos para el tema fiscal, porque también a ellos les interesa tener unas condiciones económicas favorables, población educada, población que esté saludable, que puedan existir esquemas de consumo, digamos, a ellos les beneficia. Puede existir puntos de encuentro sobre una lectura de una política fiscal más justa, más distributiva, más equitativa. Totalmente, así es, y por eso mismo el llamado cotidiano de ICEFI a la búsqueda de un pacto social y un pacto fiscal que involucre a otros actores. Hoy reconocemos que la política fiscal está hecha para el bien de algunos pocos, y el modelo económico, aún con los malos datos, es bueno para algunos, si no, ya no existiría este modelo. Pero para las grandes mayorías, para el pequeño empresario, para el mediano empresario, la gran lucha debe ser el bienestar de todos, porque de ese bienestar depende el comercio, el empleo, el consumo, la posibilidad de una transformación productiva. Así es que a partir de esta crisis sí que podemos identificar la posibilidad de buscar un acuerdo con un denominador en común en el que no tendríamos que encontrar diferencias entre estos empresarios y la sociedad en general. Y es el bienestar de la población, porque eso no solo es un derecho, sino también es un excelente negocio para la democracia y el desarrollo de cualquier nación. Perfecto, Jonathan. Gracias por habernos acompañado y darnos esta lectura regional de la situación fiscal y también de los incentivos fiscales en Centroamérica y en nuestro país. Gracias por habernos acompañado, Jonathan. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Estuvo con nosotros Jonathan Mencos, director ejecutivo del ICEFI. Hablamos de la situación fiscal en nuestro país. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.